¿Qué tal, hermanos? Espero que hayan pasado un excelente día miércoles y hoy jueves. Estamos con ustedes con nuestra gran pregunta: ¿por qué no recibimos si pedimos de acuerdo a su voluntad? De verdad, nuestro deseo es que esta sesión pueda clarificar, sobre todo, ¿no? Pueda hacernos, animarnos en realidad a pedir según su voluntad, animarnos a quitar los estorbos del camino, como dijimos ayer, esas cosas pendientes que han quedado, que a veces no creemos que todo sigue su curso normal, pero no lo es, ¿no? El día de hoy vamos a responder a la pregunta, ¿por qué no recibimos y pedimos de acuerdo a su voluntad? Con la siguiente respuesta: Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Esto me parece de verdad tan importante porque muchas veces lo he visto en diversos casos, en mi propio caso, ¿no? Y es como que de verdad Dios nos ha dicho algo y nosotros queremos seguir orando cuando tenemos que actuar, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo bíblico rápidamente que está en Éxodo capítulo 14. Y es el de Moisés y la famosa, ¿no?, la instrucción de Dios de Moisés y lavar. El pueblo había salido de Egipto ya y estaban frente al mar en una situación crítica, y el pueblo empieza a reclamarle a Moisés que para esto nos ha sacado, que nos hubieras dejado en Egipto a morir ahí, no había sepulcros, ¿no?, etcétera. Y en esa circunstancia, aunque la Biblia no lo dice, no dice explícitamente, entendemos que sí clamó Moisés a Dios como diciendo: ¿y ahora qué hago?, ¿no? Porque si no, la Biblia no diría lo que vamos a leer. Y dice la palabra en el versículo 15: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? No tenemos tanto tiempo para hablar sobre esto, pero en realidad esta es la única ocasión en la que Dios le reclama a uno de sus hijos por orar. Dios nunca va a reclamar por orar, pero en esta ocasión sí, ¿no? O sea, es interesante porque ¿cuándo es que Dios te dice no clames a mí? ¿Sabes cuándo? Cuando ya te dio la instrucción de lo que tienes que hacer. Y orar después de que Dios te respondió, en realidad es una manera de incredulidad también, ¿no? O sea, si Dios ya te mostró, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dios le había dicho esto a Moisés, y cuando cuando Moisés clama a él, Dios le dice: escúchame, yo te he dado una instrucción, ya no clames a mí, haz lo que te he dicho. Y podemos ver muchos casos en la práctica, para no tomar solamente la Biblia, que esto se aplica a nosotros, ¿no? A veces nosotros, la mujer ora por la conversión de su marido, ¿no? Pero no lo recibe, no recibe respuesta a su oración. Y a veces lo que sucede es que la mujer tiene que tener un testimonio en casa. Tiene que, como dice la palabra, tiene que actuar y sin palabras hacer que su marido se interese por Cristo y vea un cambio en su vida. Y viceversa también, el hombre también, ¿no? O sea, el hombre a veces se queja porque la mujer no es áspera y no se da cuenta que él no está haciendo su parte en hacer un buen trato a su esposa, ¿no? Entonces, ora: Señor, que mi esposa me atienda, que mi esposa no, me haga esto, lo otro. Pero no se trata de que tú ores al respecto, se trata de que tú lo hagas, que tú pongas de tu parte, ¿no? Y repito, de esa manera hay muchos ejemplos que podríamos hablar. No vamos a redundar en ellos, pero sí es verdad que a veces nosotros decimos: Señor, 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 y en realidad nos toca a nosotros, ¿no? Señor, he conocido, y con eso termino para pasarle a Jessica: Señor, yo te pido que tú nos des de comer y milagrosamente pongas un pan en nuestra mesa. Sí, pero Dios te ha dado manos para trabajar. Entonces, a veces uno dice: pero Dios no responde. No es que Dios no responda, es que nosotros tenemos que ser proveedores, nosotros tenemos que ser trabajadores también, ¿no? Entonces, no hay que confundir la fe con la negligencia, no hay que confundir la fe con el abandono, no hay que confundir la confianza con el abandono. Quizás tienes un ejemplo. Sí, realmente es, y que es trascendental para el pueblo, para la sobrevivencia del pueblo de Israel, que fue el caso de Esther, ¿no? Cuando había un decreto de muerte sobre toda la nación, los judíos, ¿no? Y Mardoqueo se entera
porque Esther estaba muy tranquila ahí en el palacio y nos había enterado de toda la crisis que estaba viviendo, todo el dolor Así es. que vivía afuera, su pueblo, y ella estaba feliz, ahí tranquila, tenía que comer, tenía seguridad, tenía todo, pero esto la tenía, ¿no? Un poco ciega de las cosas que estaban pasando allá afuera, ¿no? Y entonces finalmente Mardoqueo fue y le dijo así, mandándole un recado a Esther, ¿no? Dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, ella tenía que hacer algo. Sí, porque si ella era Dios la había puesto en un lugar estratégico, en una hora estratégica, claro, para poder librar a su pueblo de la muerte. Con sus actos. Entonces, no con su fe, tanto. No, sino que ella estaba puesta ahí como una pieza de ajedrez para mover y hacer jaque mate. Claro. Pero si es que ella no actuaba, las cosas iban a seguir. Pero el que tenía una fe tremenda fue Mardoqueo. Bueno, claro. Porque dijo, bueno, algo hará Dios, porque claro, no va a extinguir a su pueblo. Entonces Esther, al escuchar este desafío, dijo así, ve y reúne a todos los ancianos, ¿no?, de la ciudad y claro, ayunen, ¿no? Entonces ella dijo, porque si yo voy a entrar delante del rey, me va a matar. Pero de todas maneras lo voy a hacer. Ya, pero el punto es que Esther finalmente tuvo que actuar. O sea, sí, ahí no era el momento de decir, ya, yo voy a interceder, voy a orar, Mardoqueo, ¿no? O sea, voy a orar para que el rey... No, tenía que actuar, ¿no? Entonces, a veces no recibimos porque no hacemos nuestra parte, hermanos. Sí. Así de simple. Sí. Y quiero terminar con la lectura de Pedro y Juan en la palabra. Cuando Pedro y Juan dice que, bueno, fueron maltratados cuando predicaron el Evangelio, y una parte, solamente una parte, dice Hechos 4:29, ellos oran y dicen, ahora Señor, mira sus amenazas, ya, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre del Santo Hijo Jesús. O sea, ¿cómo vas a, de la misma palabra dice, cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿No? Señor, te pido por la conversión. Alguien tiene que predicarle. Señor, te pido que hayan milagros, decía Pedro y Juan. Pero ¿sabes qué? Que hayan milagros mientras tú haces la obra de evangelista. Que hayan milagros mientras tú actúas, mientras tú predicas la palabra. Entonces, puede ser que tú no estés recibiendo porque Dios espera que hagas tu parte. Exacto. Y no sabemos. No sabemos cuál es esa. Pero examínate y vamos a dejar que Dios haga, te muestre para que tú puedas actuar y vas a ver entonces a Dios obrar. Y esto no es humanismo, esto no es fe por obras, es simplemente obediencia a la palabra. Amén. Que tengas un excelente día jueves, que el Señor te bendiga.